Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría número 4 correspondiente a nuestra materia Matemática para la Computación 1, bajo la coordinación del licenciado Wilner Nilsson Vázquez Hernández. Estamos dándole seguimiento a esta materia, con la cual pues ya hemos llegado a la cuarta unidad. En este caso, pues vamos a darle seguimiento a esta unidad, ya que durante la media semana, pues nosotros trabajamos en la tutoría de repaso algunos contenidos, los primeros dos contenidos de esta unidad. Esta tutoría pues va enmarcada a tratar de solventar y responder a aquellos problemas que se van encontrando a medida se va haciendo el análisis y el estudio de cada uno de los contenidos planteados. La agenda a desarrollar viene dada con estos puntos. El espacio del saludo bienvenida, diagnóstico de lectura, desarrollo de la tutoría, el espacio para consultas y conclusiones. Acá puntualmente pues vamos a obviar la parte del diagnóstico de lectura debido a que no están participando en este momento ustedes, pero espero que vayan dándole seguimiento a nuestra materia y a cada uno de los contenidos de esta cuarta unidad. Bueno, para entrar de lleno hay que ver algunos aspectos básicos. Por ejemplo, con las funciones cuadráticas ya nosotros hablábamos de su fórmula general, ya hablamos de sus características y realizábamos algunos ejercicios que nos permiten pues darle mayor análisis, mayor diagnóstico, si se puede decir de esa manera, al desempeño que ustedes van teniendo. Además, trabajamos un poco con las funciones polinomiales y justamente ahora vamos a trabajar parte de las funciones racionales, las funciones exponenciales y función logarítmica. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Ecuaciones y aplicaciones que nos van a permitir darle seguimiento y finalidad que conlleva pues dar cumplimiento a esta unidad número 4, que son las otras funciones algebraicas trascendentales. Bueno, vamos a ver qué son las funciones racionales. Bueno, ahí en nuestro documento hay algunos elementos que nos dicen básicamente qué es una función racional y cómo está definida. Bueno, para ello nosotros debemos de comprender algunas cuestiones básicas que en esto las funciones racionales, perdón, el mayor problema que contemplan estas, pues viene radicado en que es la obtención de su dominio. Eso es lo que a nosotros nos atañe bastante con respecto al desarrollo. Sin duda que en este caso pues nos va a llevar algún tipo de trabajo determinarlo. Hay que observar que esto es muy importante, porque si nosotros hablamos de funciones racionales, estamos hablando que va a existir un denominador. Y justamente ahí en el denominador es donde nosotros trabajamos para encontrar el dominio de la función. Eso, pues para citar un elemento particular y esencial en este trabajo con respecto a las funciones racionales. Hay algunos pasos que nosotros podemos considerar, que ya los vamos a trabajar para poder determinar el dominio, es decir, hacer los procedimientos que ya están establecidos para dicho trabajo. Bueno, en ocasiones, pues cuando se habla de concentraciones o densidad es necesario analizar un cociente de expresiones algebraicas. Estas fracciones definen funciones
aquellos valores en el del dominador es diferente de cero. Es decir, justamente nosotros vamos a tener ese trabajo, ¿sí? Analizar el dominio de la función, pero eso va a ir dado justamente al analizar el denominador. Entonces, sean Px y Qdx dos funciones polinomiales de grado m y n respectivamente, se define la función r de x igual p de x sobre q de x, tal que q de x nosotros debemos garantizar que sea diferente de cero. A esta función nosotros le vamos a denominar racional y su dominio va a estar dado siempre en los x pertenecientes a los reales, pero justamente donde q de x sea igual a cero. Entonces, ese va a ser el dominio de la función. Ya aquí lo estamos garantizando. Entonces, verifiquemos o analicemos qué pasos se deben de seguir. Por ejemplo, podemos definir como un paso 1 para determinar el dominio. El primer procedimiento que se utiliza es que si se puede simplificar la función, es decir, que si se puede transformar sin cambiar su valor utilizando los casos de factorización o de división, se debe de hacer. Luego, el procedimiento número 2, pues, es igualar a cero el denominador para determinar qué número o números hacen ser cero el denominador. Y finalmente, como tercer proceso, pues es determinar dichos números que establecen el dominio, es decir, verificar eh, o desarrollar la operación que ahí a nosotros se nos está estableciendo cuando estamos manipulando el denominador. Entonces, para ello, pues nosotros vamos a ir trabajando paso a paso para encontrar dicho dominio de la función racional. Entonces, ya establecidos los tres pasos, nosotros ya tenemos una base mediante la cual vamos a trabajar para encontrar el dominio. Ahora, nosotros debemos de determinar también las asíntotas, que son algo, bueno, son elementos esenciales cuando estamos trabajando con funciones racionales. Entonces, ¿cómo va a estar definido una asíntota? Sean f de x, p de x sobre q de x, una función racional. Suponga que p de x y q de x no tienen ceros en común. Esto es, si p de c es igual a cero, entonces g de c es diferente de cero y viceversa. Entonces se dice que la recta x es igual a es asíntota vertical de f de x si g de a es igual a cero. Así nosotros vamos a determinar la asíntota vertical. Ahora, ¿cómo yo voy a determinar la asíntota horizontal? En este tipo de funciones, pues se dice que y es igual a b. Esa es una asíntota horizontal. Si f de x menos b es significativamente, insignificantemente, ¿sí? Si el valor absoluto de x es grande. A eso se refiere cuando nosotros estamos tratando de analizarlo. Justamente de esa manera. Ahí nosotros damos la pauta para poder determinar cada una de las asíntotas a través de esa definición básica. Si nosotros tenemos claro, ¿sí?, la aplicación que debemos de hacerlo, los procesos a seguir, nosotros vamos a garantizar el conocimiento del desarrollo de la obtención de las asíntotas, tanto vertical como horizontal. Bueno, le damos la bienvenida al compañero Alexander. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, creo que tiene algún inconveniente con su micrófono, pero vamos a continuar. Si hay alguna duda, la puede expresar por ahí. Vamos a continuar por acá.
Siempre hablando de las funciones racionales y las asíntotas, pues nosotros debemos de ver que si tenemos un f de x igual a un p de x sobre un q de x, una función racional con un a sub m y un x elevado a la m, el término principal de p de x y b de sub n de x a la n, el término principal de q de x, entonces se tienen que la recta y es igual a b, pero diferente de 0. Es una asíntota horizontal de la función si m es igual a n. Y en este caso, b es igual a tener a sub m dividiéndolo por un b sub n. Ahora, la recta y igual 0 es una asíntota horizontal de la función si m es menor que n. Y la función no tiene asíntotas horizontales si m es mayor que n. Bueno, ahí estamos garantizando. ¿Por qué es importante la teoría? Porque si nosotros vamos teniendo claro esto, nos damos cuenta de algo, y es que no hay necesidad de hacer muchos procedimientos para estar seguros de lo que obtenemos. ¿Por qué? Si yo tengo claro estos tres elementos básicos, por ejemplo, voy a determinar cuando la asíntota horizontal, cuando la recta y es igual a 0, se convierte en una asíntota horizontal, y cuando no hay asíntotas horizontales en una función racional, y eso lo garantiza cuando m es mayor a n. Eso es muy importante que lo tengan claro por ahí. Además de eso, pues vamos a dar paso ya a la parte de la función exponencial. Bueno, la función exponencial viene dado justamente en el intervalo, bueno, en este caso, desde 0 hasta infinito, x aproximadamente de un a elevado a la x. Entonces, una función de la forma f de x igual a la x, ¿sí? Elevado a la x, con a mayor a 0 y a diferente de 1, se llama función exponencial de base a. Entonces hay que tener algo muy claro. La función exponencial, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de función exponencial, se aplican directamente, ¿sí? Las propiedades de la función exponencial son las propiedades de la potencia. Eso es lo que vamos a ir garantizando. Creo que con esto nosotros vamos a nada más pues ir recordando cómo es que nosotros trabajábamos estas potencias, ¿sí? Las propiedades de las potencias. De ahí en adelante pues todo va a ir lo normal, ¿verdad? Entonces podemos decir a cabalidad que una función exponencial de la forma antes descrita, pues nada más hay que garantizar algunos elementos básicos. Uno es que nosotros debemos de asumir o reconocer las propiedades, ¿sí? Las propiedades que tiene las potencias, porque esas mismas son las que nosotros vamos a aplicar en la función exponencial, diciendo que tenemos un f de x igual a la x, ¿sí? De otra manera, nosotros podemos decir que una función exponencial es aquella en la que la variable independiente de x aparece en el exponente y tiene base, ¿sí? Tiene de base una constante a. Entonces, por eso le decía, es una expresión f de x igual a la x, ¿sí? Elevado a la x. Donde ya decíamos que es a, un número positivo, un real positivo, y ese a pues debe ser lógicamente mayor a 0 y diferente de 1, ¿sí? Eso ya por definición lo tenemos que tener claro. Cuando a, sí, está oscilando, está en el intervalo de 0 a 1, entonces la función exponencial
es decreciente, es decir, que va bajando o decayendo. Y cuando A es mayor a 1, esa función, ¿sí? Esa función es creciente, es decir, cuando es mayor a 1 va creciendo la función exponencial. Y ahí de esa manera pues nosotros podemos ir considerando eh, el comportamiento que va a tener. Repito, si la función, por ejemplo, A está entre 0 y 1, su valor, entonces va a ir decreciendo. Pero si es mayor a 1 el valor de A, entonces va a ser una función creciente, una función exponencial creciente. Y eso pues lo vemos acá. El crecimiento de la función exponencial está relacionado con su respectiva base o la relación que se resume en el siguiente cuadro, ¿verdad? Lo que les mencionaba. Si A es mayor a 1, la función f de x igual a la x es creciente. Pero si A está entre 0 y 1, el valor de A, la función de f de x a la x es decreciente, es decir, que va hacia abajo. Eso es bastante básico que lo tengamos claro por ahí. Y aquí pues podemos ver nosotros el comportamiento que va a ir teniendo. ¿Cómo es una función exponencial gráficamente expresada? Dándole valores, pues ahí podemos observar cuando los valores están entre 0 y 1, si los valores de A, por ejemplo, cuando es 0.25 viene de esta manera, cuando vale 0.5 de esta otra y cuando vale 0.75 de esta otra forma. Y así sucesivamente con los valores que están entre 0 y 1. Pero ahora cuando nosotros vemos la parte de la función exponencial y el valor es mayor a 1, ¿cómo es su comportamiento? Vaya, veamos. Por ejemplo, cuando A vale 4, viene de esta manera. Cuando A vale 2, viene por acá. Y cuando A vale 1.3, pues está aquí en la parte baja. Ahí nosotros podemos ver justamente que en una parte está es decreciente al costado izquierdo y al costado derecho es creciente, ¿verdad? Justamente cada una de ellas, ¿sí? Puede tener la función exponencial puede tener inversa. Y la inversa de la función exponencial justamente es la función logarítmica, ¿sí? Por ejemplo, sería el reflejo de esta acá, ¿verdad? La inversa de la logarítmica. No sé si hay dudas hasta este momento. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, vamos a continuar por acá. Bueno, como les repito, la función exponencial puede considerarse como la inversa de la función logarítmica. Eso hay que tenerlo bastante claro, ¿verdad?
A medida vayamos desarrollando ejercicio, ustedes pueden ir contemplando esta situación, cómo es su desarrollo. Eh, bueno, vamos a pasar por acá a lo siguiente. El siguiente punto es que nosotros vamos a ir trabajando por acá. Viene desarrollado justamente en la parte de la función logaritmo, que ya le decía por ahí, o yo le mencionaba, que la función logarítmica, la inversa de ella, es la función exponencial. Entonces, como se sabe, la función exponencial viene dada en los números reales de 0 a infinito positivo, tal que ese f de x es igual a elevado a la x. Para un a mayor a 0, ¿sí? Si no, no tendría lógica, ¿verdad? Es una función biyectiva. Es posible definir la función inversa, la cual tendrá como dominio los enteros positivos y un ámbito justamente con respecto a los reales. A esta función, pues nosotros la vamos a denominar como logaritmo. Y esta pues viene definida de la siguiente manera. Si a es mayor a 0 y a es diferente de 1, el logaritmo de x base a se define como y igual logaritmo de a de x. Y si solo si x es igual a elevado a la y para todo x mayor a 0 y todo número real y. Bueno, aquí hay que tener muy claro algunas situaciones. Cuando nosotros hablamos de esto, de la función logarítmica, pues nosotros debemos de reconocer que justamente la inversa de ella es la función exponencial. Dicho esto, pues hay que ver la definición básica. Ver desde ahí que va a estar, en este caso, el valor de a, es decir, la base debe ser mayor a 0 y diferente de 1 para poder ser catalogada como un logaritmo de x con una base a. Entonces, dice que esa y, ¿sí?, es igual al logaritmo base a, ¿sí?, de x. Si solo si x es igual a un a elevado a la y. Para todo x mayor a 0 y todo número real de y. Entonces, teniendo claro esto, yo creo que es más fácil, pues sencillo, que nosotros vayamos comprendiendo o vayamos verificando por ahí cómo va a ser el comportamiento de la misma a medida vayamos avanzando. Hay propiedades básicas que nosotros debemos de tener claros, ¿sí? Estas propiedades, pues por ahí están en su material, ¿sí? Para que ustedes vayan observando esta función logaritmo. Hay que ver que la primera propiedad, logaritmo base a de 1, es igual a 0. El ejemplo que tenemos por acá es, si yo tengo logaritmo 4 de base 4 de 1, eso va a ser igual a 0. Logaritmo base a de a es igual a 1. Y eso, pues a nosotros nos hace ver por ahí que tenemos logaritmo 4, ¿sí? Base 4 de 4 es igual a 1. Ahora con respecto a las potencias, vaya, por ejemplo, tenemos logaritmo base a de x elevado a la y, eso se transforma en un y logaritmo base a de x. El ejemplo, si tengo logaritmo base 3 de 2 elevado a la 1000, ¿sí?, eso va a ser igual a 1000 logaritmo base 3 de 2. Y si yo tengo una multiplicación del logaritmo base a, ese va a ser igual nada más a dividir, a separar, ¿verdad?
como que tenga logaritmo base A de X más logaritmo base A de Y. ¿Cómo sería en este caso? Pues tengo la multiplicación bueno, tengo un logaritmo base 3 multiplicado por 81 por 5. Ese factor, pues yo lo puedo trabajar como un logaritmo base 3 de 81 más el logaritmo base 3 de 5. Hay que ser muy observativos y esto se da porque nosotros tenemos la misma base, ¿sí? Que tenemos A, ¿verdad? En este caso sería el logaritmo base 3 en ambos elementos o miembros y esos términos, ¿verdad? Y si yo tengo un elemento racional con un logaritmo, pues sería logaritmo base A de X sobre Y. Eso es como tener la diferencia entre ambos, es decir, logaritmo base A de X menos el logaritmo base A de Y. El ejemplo, pues el logaritmo base 2 de acá, de 7 sextos, sería igual a tener logaritmo base 2 de 7 menos el logaritmo base 2 de 6. Entonces, si usted observa, pues nada más tenemos ahí algunas propiedades que nos van a simplificar a nosotros el tratamiento que le demos, ¿verdad? Eso es lo esencial. Cada uno de estos lo único que busca es facilitar en el momento de desarrollar algún ejercicio o algún problema, lo que se busca es facilitar el trabajo, ¿verdad? Eso es lo que se trata. Siempre y cuando nosotros sepamos utilizar las propiedades del logaritmo. ¿Qué más podemos observar? Pues veamos por ahí. Acá, si nosotros podemos o queremos trabajar los gráficos de la función logaritmo, pues de la misma forma que de las gráficas de la función exponenciales, determinan las funciones crecientes o decrecientes en relación con el valor de A. Las funciones logarítmicas tienen la misma característica y esto va de la siguiente manera. Si A es mayor que 1, ¿sí? La función f de x es igual al logaritmo de A de x. Entonces está diciendo que es creciente si es mayor a 1. Pero si el valor de A está entre 0 y 1, la función f de x igual logaritmo base A de x es decreciente. Tiene la similar característica del comportamiento de su gráfica, como sigue de la siguiente manera. Por aquí podemos constatarlo. En el costado izquierdo tenemos por ahí la función logarítmica cuando A es mayor a 1. Por ejemplo, cuando A vale 8, lo tenemos por ahí punteadito. Cuando A vale 5, que está por acá, y cuando A vale 2. Entonces, si usted observa un poquito observativo por acá, va a darse cuenta que en este caso la función es creciente, ¿verdad? El comportamiento que tiene. En cambio, en el costado derecho, ¿sí? Por acá tenemos cuando los valores de A oscilan entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, si le damos valor de 0.125, tendríamos este valor que va por acá. Si le damos el valor de 0.2, es similar comportamiento. Y si le damos el valor de 0.5, pues tenemos por aquí abajo, sería de esa manera. Entonces, ¿a qué llegamos? Esto sirve nada más para que nosotros veamos el rendimiento o el comportamiento que va a tener la función logaritmo. ¿De qué nos va a servir? Pues cuando nosotros tengamos un ejercicio y nos pidan que lo grafiquemos, nosotros vamos a tener con toda confianza la capacidad de establecer si el comportamiento que lleva el esboce de nuestra gráfica es el correcto, porque nosotros sabemos teóricamente cómo sería más o menos el comportamiento
que tendría dentro del plano cartesiano. Y esto es importante, ¿pero por qué? Porque nosotros vamos a saber, vamos a tener una intuición del desarrollo, es decir, del comportamiento que va a tener. No sé si hay dudas o algo que quiera mencionar por ahí. Bueno, no, dice, bueno, la otra cuestión que hay que mencionar por ahí es con respecto al dominio. Bueno, en este caso, pues nosotros siempre lo vamos a trabajar de similar manera. En este caso, pues hay que ir verificando el comportamiento que va a tener y eso lo vamos a ver detenidamente con los ejercicios. Bueno, veamos el teorema de cambio de base. El teorema de cambio de base nada más es un teorema que a nosotros nos sirve de mucho cuando estamos desarrollando este tipo de ejercicios. Pero ¿por qué? ¿A qué se debe que este vaya manteniendo mucha importancia en este tipo de gráficas o este tipo de funciones? Y es porque para calcular los logaritmos en otras bases se necesita la identidad que se llama teorema de cambio de base. Este teorema pues nada más viene dado de la siguiente forma. Se dice que se suponga que se puede calcular el logaritmo de b, ¿sí? Logaritmo base b de x y el logaritmo base b de a. Entonces, ¿cómo es? Si yo tengo el logaritmo base a de x, va a ser igual a tener el logaritmo de b de x dividido entre el logaritmo de b de a. ¿Cómo se observa por acá? Y esto aplicándonos nos ahorraría mucho tiempo en el desarrollo de algunos ejercicios. Es así como nosotros pues vamos a ir dando paso a este tipo de ejercicios. El teorema es muy importante ya que a nosotros nos permite ahorrarnos mucho tiempo siempre y cuando lo sepamos aplicar. En el documento pues ahí se está catalogado, ¿verdad? Y este teorema pues es bastante, pues muy conocido en el desarrollo de los ejercicios con respecto a los logaritmos, ¿sí? ¿A qué se refiere? Pues en algunos ejercicios se indica la nueva base y en otros pues se tiene que elegir para que la nueva base facilite el cálculo del logaritmo. Entonces es importante conocer las propiedades de los logaritmos para poder simplificarlo. Debemos de observar que para calcular los logaritmos, ¿sí? Es bastante sencillo siempre y cuando nosotros logremos escribir correctamente el argumento, ¿sí? Esto que tenemos por acá como una potencia de la base, ¿sí? Eso es muy importante. Eh, Vamos a continuar. Entonces, ¿por qué es importante? Veamos, dado que en la calculadora se brinda un valor aproximado con al menos 8 decimales para el logaritmo de x o el logaritmo natural de x, ¿sí? Logaritmo natural de x. Estos se pueden utilizar para aproximar el logaritmo base a de x para cualquier a mayor a 0 de la siguiente manera. Si usted observa detenidamente, tenemos por acá el logaritmo base a de x es igual al logaritmo de x dividido entre el logaritmo de a. O bien también lo puedo catalogar como el logaritmo de a
de x igual al logaritmo natural de x y el logaritmo natural de a. Entonces, este teorema permite evaluar los logaritmos en cualquier base, usando solamente los logaritmos comunes o logaritmos naturales. A esto se refiere, ¿verdad? Estos son los logaritmos comunes y este ya es el logaritmo natural. Entonces, yo puedo calcular, ¿sí? O puedo evaluar los logaritmos, ¿sí? De cualquier base, siempre y cuando yo sepa utilizar o haga uso de los logaritmos comunes o logaritmos naturales, ¿sí? Esa es la idea del teorema de cambio de base. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Dice que se dibuje la gráfica para f de x igual 3x cuadrado menos 11x menos 4 dividido entre x cuadrado menos 4. Bueno, ahí está la solución bastante explicada. ¿Cómo? Vamos a verla paso a paso. Vamos a notar en primer lugar, como usted recuerda, lo primero que se hace es trabajar la parte de encontrar el dominio de la función. Y nosotros ya veíamos que habían tres pasos básicos. El primero era si se necesitaba reescribir la función. Segundo, determinar los números que nos hacen cero el denominador. Y tercero, pues nada más operar. En este caso, nosotros podemos observar a simple vista que son los números que me hacen cero. El denominador son 2 y menos 2. ¿Por qué? Yo tengo acá la expresión x cuadrado menos 4. Y justamente pues es el resultado. 2, menos 2. Además, la gráfica se interseca al eje x. Si 3x cuadrado menos 11x menos 4 es igual a 0. Entonces yo puedo decir que x es igual a menos un tercio. O también puedo decir que x es igual a 4. Por otra parte, pues la gráfica de f de x se interseca con el eje y, ¿sí? Ahora con el eje y, cuando y es igual a f de 0, es decir, igual a 1. Entonces, si yo tengo que x es igual a 2 y x es igual x menos 2 y x más 2 son factores del denominador, pero no solo son del numerador, ¿sí? Entonces se puede afirmar que la gráfica tiene dos asíntotas verticales. Vaya, esto es lo que estábamos hablando en la teoría, ¿verdad? Que podemos tener las asíntotas. ¿Cómo las encontrábamos? Aquí está el ejemplo claro, ¿verdad? Cuando hablábamos de las funciones racionales. Entonces decimos que la asíntota vertical va a venir dada por x igual menos 2 y x igual 2. Eso es bastante básico, que nosotros lo tengamos claro. Pues dichos valores, ¿sí? El denominador se anula y el numerador no. Entonces la asíntota horizontal va a ser y igual a 3 sobre 1, o sea, 3, ¿verdad? Pues en el apartado anterior, cuando nosotros veíamos que nada más basta dividir los coeficientes principales entre el numerador y el denominador para trazar la gráfica, se colocan los puntos encontrados y en las asíntotas verticales. Finalmente, pues nosotros podemos ver el comportamiento que tiene cerca de x2 cuando x vale menos 2. Hacemos, bueno, el cuadro de signos. Ya lo veíamos en la tutoría de repaso, ¿verdad? Les explicaba cómo se desarrolla el cuadro de signos. Y ahí en el documento van a observar mucho que se trabaja con el cuadro de signos para determinar el comportamiento que se tiene. Vamos a ello. Vemos por acá, a determinar el signo, cómo es su comportamiento. Cuando yo tengo 3x más 1 y lo evalúo en el intervalo de menos infinito a 2, yo voy a tener negativo. ¿Pero por qué? Porque yo voy a tomar un valor o voy a colocarle un valor que esté justamente en ese intervalo, desde menos infinito hasta menos 2.
Por ejemplo, si yo coloco menos 3, digamos, 3 por menos 3 tendría 9, más 1 sería menos 8. Por lo tanto, el resultado es, acá justamente es negativo. Ahora con el otro intervalo que teníamos por ahí, de menos 2 hasta 1/3, ya lo habíamos definido, evaluándolo siempre en 3x más 1. ¿Cómo sería? Yo tendría por ahí, justamente, si le doy el valor alguno que esté desde menos 2 hasta 1/3, por ejemplo, le doy el valor de 1, si yo diría menos 1 por 3, menos 3 más 1, igual yo mantendría por acá el resultado del signo como negativo, ¿verdad? Ahora, si yo ya evalúo desde menos 1/3 hasta 2, ya sería positivo. Veamos por qué. Si yo digo acá, en este caso le doy el valor de 1, 1 por 3, tendría por ahí 3 más 1, que sería 4. Por lo tanto, el resultado sería positivo. Ahora, si yo evalúo con un valor que esté entre 2 hasta 4 positivo, sería, por ejemplo, si le doy un 3, 3 por 3, 9, más 1, 10. Su resultado sería positivo. Y ahí, pues, lógicamente, si está de 4 hacia arriba hasta infinito, sería 4 por 3, sería 12, más 1, 13. Y el valor sería positivo. Entonces, eso justamente que acabamos de hacer, como les explicaba en la tutoría de repaso, es el proceso que se hace para determinar el comportamiento de los signos. Al evaluarlo con cada uno de los, por ejemplo, cuando x vale, perdón, cuando x menos 4 para x menos 2 y para x más 2, tendríamos estos resultados dándole valores que estén dentro de estos eh, rangos, ¿verdad? Dentro de esos intervalos. Entonces así nos queda, para encontrar el signo resultante, pues les explicaba yo que es nada más hacer la multiplicación de ellos, menos por menos, tengo más por menos, menos por menos, tengo más, ¿verdad? Es positivo, justamente. Ahora vamos con ellos, menos por menos, más por menos, menos por más, menos. Justamente tengo como resultado negativo. Ahora vamos por acá. Si yo tengo positivo por negativo, negativo por negativo me hace positivo y positivo queda el resultado. Positivo por negativo, negativo, negativo por positivo me queda negativo, negativo por positivo me queda negativo. Y aquí, pues lógicamente, si todos son positivos, el resultado será positivo. Entonces, aquí lo único que resta es que nosotros hagamos el siguiente análisis. Dice que si se sabe, ¿sí? Así, se sabe que cerca de x menos 2 y x más 2, ¿sí? O 2 positivo, la gráfica es similar al tipo A de la figura 4.3, la que lo observaba por allá. Para saber si la gráfica en valores grandes está por encima o por debajo de la recta, ¿sí? Es decir, la asíntota vertical y igual 3, se evalúa en los números grandes como por ejemplo x igual 100 o x igual menos 100. Si el resultado es mayor, la gráfica está por encima y si no, pues por debajo. En este caso, f de 100 va a ser aproximadamente 2.89 y eso es menor que 3, por lo que a la derecha la gráfica está debajo de la recta de y igual 3, ¿verdad? Y f de menos 100 da aproximadamente 3.11 y eso es mayor que 3, por lo que la gráfica está por encima de la asíntota. Así, la gráfica del tipo 4, de la figura 4.4, la identificamos las intersecciones considerando la información
que recababa, ¿verdad? Eh, se, se dibuja ahí la gráfica uniendo los puntos por parte de la gráfica con un trozo continuo y queda de la siguiente manera. Vaya, aquí están, ¿verdad? Justamente lo que mencionábamos. Eh, Decíamos que estaba entre 2 y -2. Aquí está la asíntota vertical. 2, -2 y 2. Y justamente en 3, ¿sí? Pasaba la asíntota horizontal, como está demarcado. Y acá es justamente como decíamos, desde -2 hasta 2 hay un comportamiento de la gráfica, ¿verdad? Que va de esta manera. Las asíntotas me garantizan que puede llegar muy cerca, pero jamás va a hacer un corte en la gráfica con la asíntota, tanto las horizontales como las verticales. Y entonces de esta manera quedaría definido el comportamiento. Si vemos, pues es bastante eh, bien concretado en el análisis que se ha hecho, ¿verdad? Ahí pues nosotros ya veíamos cuál era el dominio, ya decíamos cómo estaba, ya decíamos cuáles eran las asíntotas horizontales y vertical y cómo sería el comportamiento de la gráfica de acuerdo a el análisis que se hizo y sobre todo si usted observaba ahí en la tabla de comportamiento de signos pues nos daba otro parámetro muy importante. No sé si hay dudas, consultas o algo que quieran mencionar. Bueno, continuemos entonces. Lo siguiente, nosotros nos dice el ejemplo que tenemos por aquí, y es que encontremos el dominio máximo de fx del logaritmo base 2 de 3x menos 2. Vaya, aquí ya vamos a empezar a trabajar estrictamente con las propiedades de los logaritmos para ir analizando, ¿verdad? Pero a nosotros nos están pidiendo el dominio. El dominio, pues, va a venir dado de la siguiente manera. La función logaritmo 2 de base 2 de, 2x, de 3x menos 2 está definido si 3x menos 2 es positivo. Entonces nosotros para saber eso, en cuáles números reales se puede evaluar esta función, se debe resolver la inecuación. Es lo que ya nosotros trabajábamos en la unidad anterior, cómo trabajar con ecuaciones e inecuaciones. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. 3x menos 2 es mi inecuación. Entonces, ¿qué equivale a tener 3x mayor a 2? O bien, si yo traslado ya el 3, está multiplicando, pasa a dividir, lo cual sería x, estaría definido como 2/3. Con esto, el dominio máximo de f de x de igual logaritmo base 2 de 3x menos 2 es desde 2/3, ¿sí? 2/3 hasta infinito positivo. Ahí estaría justamente evaluado el dominio de la función, el máximo dominio de la función. Este está bastante sencillo para entenderle el comportamiento. Y cómo nosotros vamos a obtener el dominio, ¿sí? Siempre estaría definido de esta manera. No sé si hay consultas con este ejercicio. Bueno, continuemos. Vamos a ver, en este caso el ejercicio dice que encuentra el dominio máximo de f de x igual logaritmo base 2 de 3 menos x, menos el logaritmo base 2 de 16 menos x cuadrado.
hay que recordar, ¿verdad? Que hay propiedades de los logaritmos y aquí los podemos aplicar básicamente. La solución se debe satisfacer simultáneamente que 3 menos x es mayor a 0 y 16 menos x cuadrado es mayor a 0. Entonces la solución de la primera sería x menor a 3. ¿Sí? De acuerdo a lo que se está trabajando. Yo hago el mismo proceso que el ejercicio anterior. Despejo x, me quedaría x menor a 3. O bien que va desde menos infinito hasta 3. Entonces, para la segunda se puede hacer de forma factorizada, ¿verdad? Como es 16 menos x cuadrado, yo lo puedo trabajar como 4 más x y 4 menos x. Y se constituye de esa manera es la forma del cuadro de signos. Veamos cómo. Decimos por ahí que va desde menos infinito hasta 4, de 4 a 4 positivo y de 4 positivo hasta infinito positivo. Y en el costado izquierdo pues tenemos los valores que me ayudan a encontrar esos intervalos, cuáles son 4 menos x y el otro que es 4 más x. Y de esa manera comenzamos a evaluar la misma que la forma anterior. Yo le doy valores, ¿sí? Si yo he estado pendiente, pues usted debe de saber, ¿sí? Que solamente doy valores que estén en el intervalo que a mí me está mencionando el encabezado de esta tabla de comportamiento de signos. Por ejemplo, 4 menos x yo lo voy a evaluar desde menos infinito hasta 4, cualquier valor. Vale, por ejemplo, un 5. Si le doy un 5, 4 menos 5 sería negativo o positivo. Recordemos que es con el signo negativo. Entonces, si yo le doy 4 menos, vale, veamos un valor. Si yo le doy 5 ya no es válido, ¿verdad? Pero si yo le doy el valor menos 3 por decirle algo, 4 menos paréntesis menos 3 se me vuelve positivo. Entonces 4 más 3 sería 7 y ahí por lo tanto es positivo. Y así sucesivamente. El otro igual lo evaluaría con un valor que esté en el intervalo de 4 negativo a 4 positivo. Por ejemplo 3, 4 menos 3 tendría 1 positivo. Ahora de 4 hacia infinito positivo tendría 4 menos 5, por decirle algo, tendría negativo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Así evaluaríamos de la misma manera 4 más x daría negativo, 4 más x daría positivo en el intervalo de 4 a 4, ¿sí? De uno negativo el otro positivo, y de 4 a infinito pues yo tendría también positivo. Ahora la multiplicación de los signos, positivo con negativo, me da negativo. Positivo y positivo tengo positivo, negativo con positivo tengo negativo. Y de esa manera. Bueno, no sé si hay dudas hasta este momento o alguna consulta en específico que hacer. Si no, pasamos ya a la parte de los ejercicios para ir ejercicios, hacerlos paso a paso, ¿verdad? ¿Algo que menciona? Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Vamos a observar por acá, vamos a quitar esto.
Aunque antes vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Este ejercicio a nosotros nos dice que debemos de hacer lo siguiente. Dice que expresemos como logaritmo lo siguiente. Un tercio del logaritmo base a de x cuadrado menos 1 menos el logaritmo base a de y menos 4 logaritmo base a de z. Entonces a nosotros nos pide resolverlo, que lo expresemos como un logaritmo nada más. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer por ahí? ¿Sí? A nosotros nos dice que hay que desarrollarlo. Bueno, vamos a pasar, ¿verdad? Vamos a cambiar y vamos a tratar de resolver lo que es la idea de estas tutorías, tratar de resolver ejercicios que nos vayan facilitando el trabajo. Bueno, recordamos que lo que se nos pedía era un tercio, ¿sí? Un tercio del logaritmo base a, ¿sí? Del logaritmo base a de x cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1 menos el logaritmo base a, siempre el logaritmo base a de y menos 4 logaritmo, ¿sí? Base a, recordando que siempre lo vamos a trabajar así, logaritmo base a de z. Esto es lo que pretendemos resolver. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer por ahí? Vamos a empezar a aplicar cada uno de los elementos que nosotros teníamos ya anticipados o los elementos que nosotros veíamos que se pueden trabajar cuando estamos viendo la parte de los logaritmos como tal. Vamos a verificar por ahí cómo lo resolvemos. En primer lugar, vamos a usar eh, las propiedades de los logaritmos que ya mencionábamos anteriormente al inicio, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de escribir esto por acá. Usando el logaritmo, si yo tengo el logaritmo, vamos a hacerlo por acá. Si tengo el logaritmo eh, de, por decirle algo, x logaritmo de base a de b, ¿sí? Por decirle algo acá, de b, eh, eso es igual a que yo tenga el logaritmo base a de, de un b elevado a la x, ¿sí? De un b elevado a la x. Esto por las propiedades, aquí nada más lo estoy colocando para que nosotros vayamos teniendo claro de dónde va a salir lo siguiente. Ahora vamos a la solución. Esto sería igual, pues sería igual a tener el logaritmo de a, ¿sí? De x elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 1, pero todo esto elevado a la 1/3, ¿sí? Vamos a colocar por aquí una, para que se note, menos ¿qué? El base a, logaritmo base a de y. Vamos a colocarlo entre paréntesis para que vaya quedando un poco más ordenado. Más, ¿sí? El logaritmo de a, menos el logaritmo de a, base a de
z, pero en este caso elevado a la menos 4. ¿Sí? Esto de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo, que podemos usar el x logaritmo de a multiplicado por b. Y eso va a ser igual a tener el logaritmo de a de b elevado a la x, que es justamente lo que acabamos de hacer. Y aquí pues nada más estamos reescribiendo la expresión. Si decimos que es un tercio el logaritmo de a, es como que tengamos eso elevado a la potencia a la 1/3, ¿verdad? Ahora continuamos. Vamos a calcular en este caso lo que ya tenemos indicado. Entonces esto sería igual a tener el logaritmo de a, ¿sí? Logaritmo de a multiplicado por ¿quién? Vamos a hacerlo así. Por, ya tenemos aquí x al cuadrado menos 1 y todo esto elevado a la 1/3, ¿sí? Elevado a la 1/3, ¿sí? Pero todo esto multiplicado por un z elevado a la menos 4. Acá. Y ahora pues justamente pues nos quedaría nada más y, como es negativo y ya lo observábamos, nos queda y positivo. Esto de acuerdo a los elementos principales de las propiedades de los logaritmos. Ahora veamos por acá. Esto es calculando la suma o la diferencia que se tiene. Ahora, si yo quiero ordenar los exponentes, porque a mí no me conviene tener un exponente negativo, entonces esto sería igual a tener el logaritmo de base a, ¿sí? ¿A de quién? Vamos a ver los valores. Tendríamos por acá que trazamos la línea de x al cuadrado menos 1 elevado a la 1/3, ¿sí? Elevado a la 1/3, cierro paréntesis, de y. Y ahora el z menos 4, pues aquí sería nada más z a la cuarta, porque ya estaría justamente, si es un término con un exponente negativo, al pasarlo al denominador se me convierte en positivo ese exponente del término. Eso, ordenando nada más los exponentes, ¿verdad? Significa tenerlo ya nada más en positivo. Ahora, igual, aún podemos, si se quiere decir, reescribir la función del logaritmo, porque ya está desarrollado. Por ejemplo, tengo yo logaritmo base a, ¿de quién? En este caso, de la raíz cúbica, porque yo tengo ahí ese 1/3, es como que tenga la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Cierro paréntesis, ¿de quién? De abajo está y z a la cuarta. Esto es lo que tengo, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué lo puedo hacer? Y aquí solo lo voy a colocar. Esto es porque si yo tengo un a elevado a una m sobre un n, ¿sí? Eso es igual a que yo tenga la raíz, ¿qué? La raíz con índice n de un a elevado a la m. Y eso es justamente lo que acabamos de hacer. Solamente reescribir la ecuación de esa manera, basándonos en esta propiedad de la potencia. No sé si hay dudas, por ahí tenemos la solución de este ejercicio.
dudas o alguna pregunta? Y ahí hemos trabajado el primer ejercicio con respecto a los logaritmos. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver por acá. Ok. Bueno, dice lo siguiente. Vamos a tratar de desplazarnos por ahí. Vamos a colocar la guía que llevamos. Bueno, tenemos por ahí, ya hemos dado solución a nuestro ejercicio, el cual pues a nosotros nos pedía que lo expresáramos como un logaritmo y lo expresamos diciendo que era la raíz cúbica de x cuadrado menos 1 dividido entre y por z a la cuarta. Esa sería la solución. Bueno, vamos a ver el siguiente. Nos dice que resolvamos las siguientes ecuaciones logarítmicas. Ahí pues nosotros nos están planteando que tenemos una igualación. Tenemos que el logaritmo base 5 de 2x más 3 es igual al logaritmo base 5 de 11 más logaritmo base 5 de 3. Aquí pues nosotros ya veíamos algunas propiedades. Bueno, y quiero recalcar, vamos a regresar para ver las propiedades. Aquí, ¿verdad? Las propiedades de los logaritmos. Todo lo estamos haciendo, todo lo estamos basando con respecto a ello. Si usted observa, la próxima que vamos a aplicar es por acá, la cuarta propiedad, ¿sí? Ya aplicamos esta y ahí sucesivamente vamos aplicando. Aplicamos la del logaritmo que teníamos acá, la tercera, ahora vamos con la cuarta. Vaya, vamos a observar. ¿Cómo nos quedaría? Nos dice que resolvamos el logaritmo que nos plantea. Nos vamos a desplazar por acá. Nos vamos. Vamos a verificar por aquí. Vamos a colocar en la pantalla para que veamos cómo es el comportamiento. Bueno, veamos. Lo que nos están pidiendo es que nosotros trabajemos un logaritmo base 5. Un logaritmo 5. ¿Pero de quién? De 2x más 3. 2x más 3. Pero esto va a estar igualado a otros logaritmos. Y esos logaritmos son el logaritmo base 5. ¿Sí? Logaritmo base 5 ¿de quién? De 11. Se va a colocar en paréntesis para que vayamos verificándolo y no nos confundamos. Más el logaritmo, ¿sí? El logaritmo base 5 ¿de quién? De 3, ¿verdad? Entonces, esto es como nosotros vamos a desarrollarlo. Nos están dando esta igualdad. Igualdad de logaritmos. Vamos a ello, vamos a resolverlo. Como primer punto, pues como yo le decía, lo importante aquí va a ser que nosotros vayamos definiendo, ¿verdad? Poco a poco. Por ejemplo, fácilmente nosotros podemos definir algunas cuestiones básicas. En primer lugar, nosotros podemos decir que X va a estar justamente, si definimos el rango, va a estar, y esto lo podemos definir de acá, ¿verdad? Que X va a estar justamente
para valores mayores a menos 3 medios, ¿sí? Y eso lo definimos y este sería para mí justamente el rango de la función, ¿sí? Ese sería mi rango, ¿sí? ¿De dónde lo encontré? Justamente de acá, de operar. Si yo tengo 2x, sí, 2x más 3, acá puedo traslado 3 al miembro de la derecha y luego, como es una multiplicación 2x, pasa a dividir el 2. Entonces me queda menos 2 tercios. Y ahí tengo mi rango. Bueno, pero lo importante acá es que nosotros vamos a tratar de definirlo. Si vamos a tratar de desarrollar la parte de resolver las ecuaciones logarítmicas, porque es una igualdad. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, si nosotros tenemos el logaritmo base 5, ¿de quién? De 2x más 3, ¿sí? 2x más 3, ¿qué sucede? Eso sería igual, ya aplicando las funciones, bueno, las propiedades que dice, si son de la misma base y es una suma, pues nada más sumo los argumentos del logaritmo en este caso. Entonces, si tengo el logaritmo base 5, realmente es como es una suma, se convierte en multiplicación. Sería 33, ¿verdad? Multiplico 11 por 3, sería 33. La suma se me hace multiplicación, de acuerdo a las propiedades del logaritmo. Ahora, continúo. Si ya tengo esto por acá y la suma se me convirtió acá, puedo comenzar a deshacerme de los logaritmos como tal, porque aquí solo tendría, no hay necesidad de cargarlos, 2x más 3. ¿Pero por qué? Porque son de la misma base. Entonces tengo yo igual nada más 33, ¿sí? Ahora, luego de eso, tendría por acá, como son la misma base de los logaritmos, entonces los argumentos básicamente son iguales. Entonces tendría por acá 2x, ¿sí? 2x igual 33 menos 3, ¿verdad? Si estoy trasladando. Entonces por acá tendría 2x igual 30. Y luego de eso, pues nada más tendría x igual a 15. ¿Por qué? Porque yo paso, multiplico este por este, tendría, está multiplicando x, pasa a dividir al otro miembro de la expresión. Y esta sería mi respuesta, ¿verdad? No sé si hay dudas, alguna pregunta. X sería igual a 30. Y ese sería el resultado. ¿Preguntas? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver por acá, vamos a regresar a la parte donde estamos observando por acá. Bueno, y de esta manera, pues con ese ejercicio nosotros vamos aplicando nuevamente las propiedades de los logaritmos que ya le había presentado anteriormente. Solo basta que ustedes los vayan conociendo y vayan teniendo en cuenta cada una de esas propiedades. Bueno,
Vamos a ver por ahí. Lo siguiente que a nosotros nos está mencionando es este, este ejercicio. Bueno, creo que vamos a hacer uno antes para poder dejar más claro esto. Yo creo que hace falta o hay necesidad de aclararlo con otro ejercicio. Bueno, lo vamos a organizar, vamos a regresar a la otra parte. Bueno, pero si observe por ahí, vamos a hacer un nuevo ejercicio para tratar de aplicar lo más posible lo de los rangos. Bueno, no realmente el rango, sino aplicar cada una de las propiedades correspondientes a los logaritmos. La voy a colocar por ahí para que la vayamos trabajando. Sería el siguiente ejercicio. Hoy un logaritmo base 2, el cual pues de x, ¿sí? Más el logaritmo base 2, logaritmo base 2 de x más 2, de x más 2, y ese sería igual a 3, ¿sí? Ese sería justamente lo que a nosotros nos están eh, pidiendo que nosotros solventemos por ahí. ¿Qué es lo que se busca? Que nosotros pues encontremos el valor, ¿sí? La solución de ese logaritmo. Le voy a dar unos minutitos para que intente trabajarlo por ahí, estimado Alexander. Le voy a dar unos minutos, porque la idea es que vayamos trabajándolos. Unos 3 minutos para que lo avance.
Hola, hola, ¿cómo va por ahí con el ejercicio? ¿Ha logrado realizar algo? Bueno, lo vamos a desarrollar entonces. En este caso, lo primero que hay que hacer, pues, es analizarlo, ¿verdad? Ver qué opciones tenemos nosotros de acuerdo a las, a cada una de las propiedades que se nos presentan. Vaya, en este caso particularmente vemos que es una suma. Y nosotros sabemos pues que las sumas vienen siendo multiplicaciones al desarrollarlas, pero pues vamos a hacerlo. ¿Y esto con base a qué? Vaya, veamos, esto nos quedaría el logaritmo base 2 de la multiplicación de x por quién, de x por eh, x más 2, ¿sí? De x más 2. De cuáles se toman. Vaya, y voy a hacer énfasis en esto. Aquí, si usted observa, voy a colocarlo tipo así, con corchete. Vaya, ¿por qué? Hay que hacer el análisis, no solo colocar las cosas, sino que la idea es que se vaya comprendiendo. Vaya, miren, esto es lo que se toma. Este es el argumento del primer término y este es el argumento del segundo. Entonces tenemos x multiplicado por x más 2. Pero eso, ¿por qué? Vaya, repito, la propiedad que ahí está en juego es la siguiente. Y es que nosotros vamos a usar lo siguiente. Cuando tenemos un logaritmo, ¿sí? Un logaritmo con una base a, con un factor o de x, ¿sí? Más otro logaritmo que sea de la misma base, si yo tengo un logaritmo y es justamente de la misma base, en este caso A, pero acá tenemos Y, ¿sí? Por decirle algo, Y, esto es igual a tener el logaritmo de la base, ¿sí? Que está en ambos, que en este caso sería A, ¿sí? Multiplicado por los dos argumentos, que sería lo mismo. Acá tenemos X y acá tenemos Y, que es justamente lo que acabamos de hacer. Entonces, X por Y. Así sería como nosotros estamos utilizando una de las propiedades. Sabemos que las sumas se vuelven multiplicaciones o viceversa. Y también debemos de reconocer que cuando tenemos una resta, esa se vuelve una división. O viceversa también, ¿verdad? Que son las cuestiones básicas que nosotros manejábamos por ahí. Bueno, ya habiendo hecho esto, ¿qué, qué es lo que continúa? Bueno, acá vamos a tratar de desarrollarlo de la mejor manera. Ah, y recordando que esto está igualado a 3, ¿verdad? Bueno, algo feo queda esto. Bueno, vamos a colocarlo acá, igualado a 3. Igual 3. Y aquí pues ya le quitamos más 2, ¿verdad? Y este sería el argumento. Así, vaya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí tratar de trabajar con lo que tenemos. Entonces, si vemos, aquí tenemos una multiplicación. Entonces sería continuar con desarrollar o operar lo que ya tenemos indicado. Logaritmo base 2 de quiénes. Ahora nada más con un paréntesis de x por x cuadrado. ¿Sí? Más x por 2 sería 2x. Tengo 2x
cierro paréntesis, igual 3, ¿verdad? Que es la igualación que llevo ahí. ¿Qué continúa? ¿Qué debo de hacer? Ahora ya tengo acá x cuadrado más 2x. Como es la base la que tenemos, nada más puedo trabajar con el x cuadrado, igual que el ejercicio anterior, más 2x, ¿sí? Igual 2 al cubo. ¿Esto cómo? Porque yo estoy aplicando, sí, así estoy eliminando el logaritmo base 2. Entonces me queda 2 al cubo. Ahora, ¿qué más hay que continuar a hacer? Hay que analizarlo lentamente. Entonces, lo que he hecho acá, y lo voy a explicar de mejor manera, es que yo he hecho lo siguiente. Yo tengo, convierto el logaritmo en su forma exponencial usando, en este caso, el logaritmo de x, ¿sí? Yo digo así, logaritmo de a de x, ¿sí? Es igual a ¿qué? Bueno, lo vamos a hacer acá. Es igual a b. Eso es lo que estoy haciendo. Es igual a b. Y además, es igual a a. A x igual a un a elevado a la b. ¿Sí? Justamente eso es lo que he hecho y por eso es que tengo acá, en este caso, el 2 elevado al cubo. ¿Sí? Que es un logaritmo. Utilizo la base, que esta se me convierte en la base 2 y este está elevado al cubo, que es el valor, ¿verdad? Ahora, hago acá lo siguiente. X cuadrado, este es 8, ¿verdad? Entonces, x cuadrado más 2x, lo voy a hacer paso a paso, más 2x igual a 8. Vamos a operar esa potencia. Luego de eso, pues yo tendría acá x cuadrado, ¿sí? X cuadrado más 2x, 2x. En este caso, bueno, vamos a analizar que nos conviene trasladar esto. Entonces, menos 8, ¿sí? Lo cambiamos de miembro, menos 8 igual 0. ¿Qué más podemos hacer? Si ya lo movimos, si ya se movió del miembro de la derecha al miembro de la izquierda, solamente cambiando su signo de operación. Bueno, vamos, o de operación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí lo que deberíamos de hacer es buscar, tratar de factorizarlo. Pero esa factorización a mí se me va a simplificar si yo hago algún pequeño truco por ahí. ¿Cuál sería? Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado y este más 2x, yo lo reescribo, ¿sí? A conveniencia. Por ejemplo, e más 2x es como que yo tenga más 4x menos 2x, ¿sí? Menos 2x menos 8, ¿sí? Menos 8 igual 0. ¿Qué estoy trabajando? Justamente es esto, ¿ve? Este 4x menos 2x es como que yo tenga este 2x, solo que está reescrito, ¿sí? Aclaro eso para que no nos confundamos. Ahora, ¿qué más puedo hacer acá? Ahora perfectamente puedo comenzar a factorizar. Si yo tengo un x, puedo factorizarlo, veo cuáles tienen x y cuál sería mi factor común. Entonces el factor común es x más 4, tendría por acá, menos acá, menos 2, ¿factor de quién? De x, si lo multiplico, menos
Menos por menos me da más, entonces tendría más 4 en este caso, porque al desarrollarlo tendría los mismos valores, ¿verdad? Entonces, ya tengo por acá específicamente ese desarrollo. Como ustedes pueden observar por ahí, ya hemos definido justamente que sería de esta manera la factorización. Continuamos, vamos a tener dos soluciones. ¿Cuáles son? Una que es x más 4, ¿sí? Una es x más 4 y la otra que sería el factor de tanto de x como de menos 2. Entonces tendría yo el otro factor que sería x menos 2. X menos 2 igual 0. Entonces esto sería mi factorización. Ahora las soluciones que yo tendría serían, por ejemplo, vamos a trasladarlos por acá. ¿Qué soluciones? La primera sería x más 4. Eso sería igual a 0. Si yo le igualo a 0, tendría por acá x igual menos 4, ¿sí? Al trasladarlo. Esta sería una. Y la otra, pues sería, si yo tengo x, que es la otra, x menos 2 igual 0, x menos 2 igual 0, esto sería como resultado x igual 2 positivo. Entonces, si usted observa por aquí, si nosotros apegamos a la realidad de los números o de las funciones logarítmicas, la solución pasa porque dice de que solo los logaritmos, ¿sí? Para números negativos no están definidos. Por lo tanto, esta solución quedaría desechada. Y esta realmente sería la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque los números o las funciones logarítmicas no aceptan valores negativos, ¿sí? No están definidos para los números logarítmicos. Y entonces la solución quedaría x igual 2. No sé si hay dudas, preguntas, algo que mencionar. Bueno, si no avanzamos. Bueno, vamos a ver por acá. Ok, Alexander, no, me dice, vaya. Vamos a regresar acá y vamos a ver lo siguiente. En este caso hay que verificar algo por acá. Esto ya le dimos solución. Vamos a continuar. El siguiente ejercicio, pues a nosotros nos dice que desarrollemos el ejercicio x a la 5 a la x menos 5 a la menos x dividido entre 2 y eso es igual a 3. Bueno, para esta función, ¿qué es lo que necesitamos? En primer lugar, pues nosotros necesitamos analizar detenidamente la composición de la misma. Veamos que x a la 5 elevado a la x menos 5 a la menos x dividido todo esto entre 2 es igual a 3. ¿Qué vamos a hacer por acá? En primer lugar, vamos a ver para tratar de trabajar los elementos que se tienen y ya no utilizar el denominador 2, hacemos lo siguiente, aplicando siempre las propiedades, ¿verdad? Entonces nos venimos y nos quedaría 5 elevado a la x, pero todo esto con potencia 2, ¿sí? Menos 6 elevado a la 5, ¿sí? A la 5x menos 1 igual 0. 5 elevado a la x va a ser igual a 6 más menos
36 más 4 dividido entre 2. Vaya, aquí analicemos algo detenidamente. ¿Qué estamos haciendo? Justamente, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nada más trabajando con la fórmula cuadrática, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Si usted observa, mire, tiene ahí 6, ¿sí? ¿Se acuerda de B más menos? Raíz cuadrada de 4 C dividido entre... Ahora, ¿sí? Ahora dividido entre 2. Vaya, veamos. 5 a la X es igual a 3 veces 3 más la raíz cuadrada de 10, ¿sí? ¿Por qué de 10? Porque usted tenía por ahí 36 más 4 es 40 dividido entre 2. Vaya, por ejemplo, 6 lo divido entre 2, me queda 3. Y 40 entre 2, ¿sí? Me queda A, y acá debe tomar en cuenta que estamos hablando de una raíz, ¿verdad? Sería 20. Luego de eso, pues por acá, en este caso, continúa usted con 5x más menos la raíz cuadrada de 10, pero acá toma usted la parte positiva, no puede tomar la negativa, entonces tendría por ahí como resultado logaritmo de eh, 3 más raíz cuadrada de 10 dividido entre el logaritmo de 5. Esa sería básicamente la solución. Lo que tiene que hacer por ahí es tratar de eh, desarrollar los logaritmos, y eso como resultado le quedaría 1.13. Eh, Puntualmente, como repito, hay que definir o recordar que los logaritmos solamente toman en cuenta la solución positiva. En la parte negativa no está definido. Por eso es que está más menos, ¿sí? Más menos la raíz de 10, ¿verdad? Y acá, si usted observa, queda la parte positiva. Hace énfasis en 3 menos raíz cuadrada de 10, que es negativo. Entonces quitamos esta raíz, solo vamos a resolver la raíz positiva, que es justamente lo que acabamos de hacer. Puntualmente, quizá donde usted podría tener alguna complicación es quizás en algún elemento básico del por qué o de cómo es que se hace ese trasfondo con respecto al logaritmo, ¿sí? Pero usted debe de recordar que son las propiedades las cuales nosotros estamos manejando. Y ahora para la gráfica, pues sin duda ahí que usted determinaría. Por ejemplo, usted ve que está igualado a 3. ¿Qué significa? En este caso, al graficarla, usted tendría por ahí una asíntota, ¿verdad? ¿O qué tendría por ahí? Analizándolo, hay que tratar de analizar la gráfica. Ujú. Bueno, el comportamiento de esta gráfica iría de forma, la gráfica de forma vertical, pasando por el cuadrante 1, ¿sí? Ahí sería creciente y decreciente en el cuadrante 3. Pero eso lo da ahí la pauta de acuerdo a las características que nosotros ya veíamos en la parte teórica, ¿verdad? Eso nos haría determinar ello. ¿Algo que ustedes quieran mencionar por ahí?
Quizá yo creo que la parte de acá está un poquito complicada, quizá lo voy a tratar de resolver paso a paso para que no, yo creo que ahí pueden haber dudas. Lo voy a resolver para que no haya inconvenientes. Vamos a regresar por acá. Vamos a borrar el anterior. Ahí hay algunos elementos que no están muy bien explicados. Lo vamos a desarrollar paso a paso para que no queden dudas. Bueno, recordemos que es 5 elevado a la x, pero este menos 5 elevado a la menos x, ¿sí? Todo esto dividido entre 2, pero a su vez va a estar igualado a 3, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar. Para esto, pues nosotros debemos de tener claro algo, y es que vamos a tratar de expresarlo de diferentes maneras. Bueno, aquí para la solución vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos 5 a la x, ¿sí? 5 a la x menos, y podemos hacerlo menos 1 elevado a la 5 a la x. Pero eso, ¿por qué lo estamos haciendo? Todo esto dividido entre, ya sabemos que está dividido entre 2 igualado a 3, igual 3. Vaya, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Esto, por ejemplo, es como que yo tenga un a, ¿sí? Un a la menos n va a ser igual a que yo tenga 1 sobre a la n. ¿Qué estoy diciendo? Esa es la forma básica para poder trasladar la parte del exponente, hacerlo positivo. Bueno, dicho esto, debo de hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a tratar de analizarlo paso a paso. En este caso, si usted se recuerda, es como que yo siga por ahí el desarrollo y diga que el 5x, ¿sí? El 5x va a ser ya sea tomándole la parte positiva, porque yo tengo que tener nada más la parte positiva. Si yo ya garanticé que tengo la parte positiva, ahí es donde viene el elemento básico, ¿sí? El elemento básico es decir que yo solo voy a tomar la solución positiva. Y entonces es que yo encontraba ahí, yo creo que eso ya es lo básico, ¿va? ¿Qué tendría? ¿Sí? Tendría que tener claro que es 6 más menos, aquí es 6, y, más menos la raíz cuadrada de ¿quién? Ahí usted si se recuerda, teníamos la raíz cuadrada más menos de 36 más 4, ¿sí? Más 4, todo esto dividido entre 2, ¿verdad? Ahí es como nosotros encontrábamos esa solución aplicándole cada uno de los elementos básicos, ¿sí? Pero si nosotros lo queremos hacer de otra forma, ¿sí? Nosotros podemos asignarle un valor como t, decir algo, t, ¿sí? Ese t a mí me va a garantizar la solución, ¿sí? ¿Cuál es esa solución? Venir y decir, vaya, acá, si yo digo que tengo un 5x, 5 elevado a la x, 5 elevado a la x va a ser igual a tener 3, ¿sí? Más la raíz cuadrada de 10, ¿sí? Esa sería mi solución, raíz cuadrada de 10.
Esa es la parte positiva, que es justamente la que nos interesa, porque la negativa no está definida, no pertenece a los números reales. Y entonces esto sería igual a tener x igual el logaritmo de 5, ¿sí? Logaritmo base 5, ¿sí? Logaritmo 5, ¿de quién? De 3 más la raíz cuadrada de 10, ¿sí? Acá. Y entonces justamente es lo que estábamos nosotros encontrando, que ahí ya la solución quedaría justamente esta, siendo esta. Y esto es igual a tener 1.13, ¿sí? Por ahí creo que está más o menos, creería yo que está un poquito más explicado cómo es que se obtiene, ¿verdad? Porque la ecuación la estamos resolviendo para X, ¿verdad? No sé si hay dudas. Bueno, que me decía el compañero que no, ¿verdad? Ok, vamos a regresar por acá. Bueno, aquí está la aclaración, ¿verdad? Que siempre vamos a tomar nada más la solución positiva, nada más la raíz positiva. Bueno, no sé si hay dudas, consultas o algo que usted quiera mencionar, estimado Alexander, para ir concluyendo esta tutoría. Consultas. Bueno, aquí ya solo queda que ustedes vayan repasando, que le den seguimiento a la lectura, que vayamos avanzando poco a poco. Ya estamos básicamente en ya esta es la cuarta unidad, ya vienen por ahí las próximas actividades evaluadas también con respecto a esta unidad. Entonces, sería bueno que le den seguimiento. Cada uno eh, de los elementos. Eh, bueno, si no hay mayores dudas, pues nos vamos a quedar por acá. Un gusto haber compartido con cada uno, bueno, en este caso solo Alexander que se logró conectar, se incorporó, ya habíamos iniciado, pero aquí nada más resta ya ir concluyendo la tutoría, esperando, como repito, que le den seguimiento para no tener problemas y al momento de las evaluaciones, que al final es donde se preocupan más, ¿verdad? Así que un gusto haber compartido. Saludos cordiales para todas y todos. Muy buen día.